Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Son buenas tardes, ¿no es cierto? Buenas tardes. Muy bien. Como la semana pasada, varias personas me comentaron cuando yo expuse dónde radicaba la belleza de Dios o del Espíritu Santo, la belleza de Jesús, precioso, maravilloso, hermoso, y, y les dije, ¿cómo saben que es hermoso si nadie lo ha visto y no hay retratos de Jesucristo? Y la única descripción está en Isaías 53:2, que lo vamos a leer, ¿ya? Dice, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de la tierra seca. No hay, escuchen esto, no hay parecer en él, ni hermosura. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Esa es la descripción de Jesucristo. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo, para que le deseemos. ¿Dónde entonces radica su belleza? En la santidad. O sea, no importa que tú seas fea o feo. ¿Se dan cuenta? Porque eso dice aquí, pues. Así que los feos pueden estar contentos, porque si son santos, no voy a recibir eso. Señor, te lo entrego a ti, ese insulto. Si son santos, van a ser lindos. ¿Se dan cuenta, no? Eso es. Y ahí radica, ¿no es cierto?, esta belleza que Jesucristo, que todo el mundo decía, pero, y lo seguían, y sobre todo era atractivo a los pecadores, lo seguían toda la gente que era más pecadora, y por eso decían, pero ¿quién es este que conversa con los pecadores, que come con ellos, y etcétera, etcétera? Era esa atracción, la santidad, porque la santidad tiene un imán, hermanos míos. Yo lo veo con los niños, por eso lo seguían los niños y decían, apártense, no, dejen que los niños vengan a mí. Y eso es así cuando hay santidad. Bueno, y en la semana yo estaba también en esto de la santidad, porque vamos a seguir, ¿ah? Porque es un tema que no se predica, que no se predica y que no se ha ahondado en él. Y estaba conversando con mi Señor, porque yo converso con Él, y paso tiempo con Él, mucho tiempo, y Él me dijo que estaba cantando una canción que es la del Cordero que reciba la recompensa, ¿no es cierto? Que reciba la recompensa que se merece. Y en esa canción yo le decía, Señor, ¿cómo hago para entregarte lo que tú te mereces? Y el Señor me dijo, cada vez que vengas, cada día, entrégame tu santidad. ¿Se dan cuenta lo que es eso? Entrégame tu santidad, pero que sea cada día. Porque si tú dices, ya voy a ser santo, pero si lo dejas así en el aire, si no te das cuenta, para mí fue como, oh, claro que se puede. Cada día yo voy a llegar a Él, Señor, no hice pecado, ayer no, revisé, no hay pecado, ahí está mi santidad, esa es mi entrega hacia ti. Ese es la recompensa, esa es la recompensa que Jesucristo quiere de nosotros. ¿Y saben por qué? Porque en la medida que somos santos, somos como Él. Y ese fue el objetivo, que hubiera mucha gente, pero mucha gente, que este mundo se llenara de la gloria de Dios. Y esa es la belleza, la santidad de Dios. Ese fue su objetivo, desde un principio. Pero si nosotros no somos santos y estamos todos sucios, no vamos a mostrar su gloria ni la belleza de Dios. Y por eso quiero que vayamos a Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, dice el Señor, porque la Biblia la escribió el Espíritu Santo, por eso digo, dice el Señor, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Se dan cuenta? Si yo no tengo santidad, ¿puedo mostrar la imagen de su Hijo? ¿Lo puedo mostrar? Imposible, ¿no es cierto? Entonces, es tan importante esto que estamos predicando, es tan fundamental para llevar el Evangelio, para que seamos una iglesia que cambie este mundo, que cambie este país, es que nosotros entendamos esto, que tenemos que ser como la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Se dan cuenta? Entre muchos, no son algunos ungidos especiales. Todos los llamados por el Señor es para que cumplan esta promesa que está en Romanos 8:29.
Después vamos a Efesios 1:4 y dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. O sea, somos un plan desde antes de la fundación del mundo. Nos escogió el Señor. ¿Pero para qué nos escogió? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, toda la palabra, no sé si se dan cuenta, desde que empezamos a hablar de santidad, está en todas partes. ¿Se dan cuenta, no? Y es así, o sea, realmente nosotros tenemos que ser santos, tenemos que buscar esa santidad, tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos transforme, que haga la obra en nosotros, porque ese es su objetivo, que Cristo se vea en ti, para Él poder mostrar a Cristo a las personas, porque no es a nosotros que quiere mostrar, ¿me entienden? Cuando yo voy y oro por una persona, no quiere mostrarme a mí, a las personas le habla Cristo, eso hace el Espíritu Santo, glorifica a Cristo. Y uno debe retirarse. Por eso yo voy y me siento, para que Cristo quede con la persona. Y vean a Cristo, porque ese es el objetivo. Cristo dijo, el Espíritu Santo me glorificará a mí. No a ti. No, tú vas a participar, es hermoso participar de su belleza, de su santidad y tener esa relación íntima con Él. Pero el objetivo final es glorificar a Cristo. Si vamos a Isaías 60, este pasaje me gusta mucho porque describe lo que nosotros debemos ser. Isaías vivió casi 800 años antes que Jesucristo y miren lo que dice. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz. Esa es la belleza del Señor. Y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, sobre cada uno de nosotros. Eso está profetizando Isaías. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. ¿Se dan cuenta? ¿Qué está pasando en esta tierra? Está lleno de tinieblas, de oscuridad, de maldad. Ya no puede haber más maldad. Ya no se le ocurre que maldad. Ya han entrado en locura con la maldad, ¿cierto? Con las cosas que dicen que el sexo y hay mil cuestiones, no sé. Sí. O sea, ya no hayan que inventar. Entonces aquí dice claramente, está profetizado que iba a pasar esto, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. ¿En quién va a ser? ¿Quién es Jehová? ¿Qué es lo que significa Jesús? Es la salvación de Jehová. Eso significa Jesús, Yeshua. Entonces, Jehová, más sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Del nuevo nacimiento, cuando Cristo nace en nosotros. De eso estoy hablando, hermano mío. No estoy hablando de que no, nací de nuevo y ahora puedo pecar porque la sangre de Cristo me salvó. No es así. Es para mostrarlo a Él, el nuevo nacimiento. Tú naces y el Espíritu Santo pone la simiente de Cristo en ti y empieza a crecer Jesucristo en tu corazón y empiezas a amarlo y al amarlo tú vas a querer obedecer su palabra, vas a querer ser santo como Él para que el Espíritu Santo glorifique a Cristo en ti. Como dije recién, su plan siempre fue llenar esta tierra de su gloria, así como las aguas llenan el mar, dice, ¿cierto? Así también Jesucristo. El resplandor de Él quiere llenar esta tierra. Si vamos a Romanos 8, 21, 27, dice, porque también la creación misma, y escuchen esto, será liberada de la esclavitud de corrupción. Esto para mí fue un impacto cuando lo leí y lo entendí. Hace años, sí, ya, pero lo traigo a colación porque hoy día con la santificación esto es muy importante, dice, porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción. ¿Y quiénes la van a liberar? A la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Nosotros. Nosotros vamos a liberar esta creación que está atada por la maldad, por el pecado. Nosotros, está esperando, dice. La creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción
a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una, se está gimiendo la creación, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros, este cuerpo también gime, porque este cuerpo se enferma, ¿no es cierto? No enfermamos, ¿no? No tenemos dolores. Este cuerpo también gime porque tenemos el Espíritu Santo, que es la primicia de que este cuerpo va a ser renovado, va a ser glorificado y que va a ser igual a Cristo. Díganme que no es lindo esto, el Evangelio. Y ¿sabes qué pasa? Que no lo creemos. Por eso no es en nosotros, porque esto es por fe. Cuando yo lo creo, empieza a vivir en mí Cristo. Y empiezo a ser santo y empiezo a mostrar su luz, a resplandecer. Y nos ponemos más lindos. Nos ven bellos. ¿Sí o no? ¿Es así o no es así? ¿Es así? Oye, ¿qué te hiciste? ¿Por qué estás tan linda? ¿Te han dicho eso? Es el Señor. Y no solo ella dice, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. O sea, nosotros mismos también tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Se dan cuenta? Estamos esperando. Fuimos adoptados espiritualmente. Nuestra alma es del Señor. Pero este cuerpo sigue peleando en contra de. Tenemos que matarlo, o sea, ya morimos con él, ¿no es cierto? Está muerto. Pero ahí está fregando con enfermedades, con dolores. Y uno dice, no, pero es que a lo mejor está pecando y por eso le duele. No, el cuerpo, uno gime que este cuerpo sea glorificado, que la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. O sea, si nosotros ya estuviéramos glorificados, ya no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Se dan cuenta? El Espíritu Santo. Cuando dicen, miren, la carne es débil, y se justifican sus pecados porque su carne es débil. Aquí dice claramente, reconoce que somos débiles, pero dice aquí, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Sí son débiles, pero tiene el Espíritu Santo para suplir esa debilidad, para sacar esa debilidad. Entonces no hay excusa, hermanos, de seguir pecando porque soy débil, porque la carne es débil. Pídanle auxilio al Señor, a Jesucristo, al Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Escuchen esto, por favor, escúchenme, no sabemos. Nosotros oramos muchas veces cosas que no debiéramos orar. Pedimos cosas que no debiéramos pedir. Y por eso, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero, hay un gran pero, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. ¿Quién es el que escudriña los corazones? Dios es el que escudriña los corazones. Sabe cuál es la intención del Espíritu. ¿Por qué sabe? Porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Porque el Espíritu Santo intercede a la voluntad de Dios, lo que Dios quiere para nosotros. ¿Por qué digo nosotros? Porque Dios intercede por los santos, hermanos míos, no los pecadores. El Espíritu Santo ayuda al que es santo. Intercede por los santos, dice aquí, ¿o no? ¿Y por qué decimos que somos todos pecadores? ¿Estamos felices pecando? ¿Por qué no creemos, hermanos míos, la palabra? Entonces la hemos ajustado a nuestra incapacidad. A nuestra incapacidad, pero el Espíritu no es incapaz. Y no entienden que son templos del Espíritu Santo, no creen que tienen el Espíritu Santo, no usan el Espíritu Santo, no le permiten al Espíritu Santo hacer la obra que tiene que hacer en cada uno de nosotros. No le permitimos. Su poder es el poder más grande del universo. El poder del Espíritu, si es el que hizo todo, hermanos míos. Todo lo que vemos, toda la creación fue ejecutada por Él. ¿Cómo no va a poder santificarte? Un amén. Bien, por lo menos uno. Pero ¿sabes qué? Hay que creerlo para que sea vida en nosotros.
Esto es por fe. Yo lo creo, hermano. Todo lo que leo aquí yo lo creo. Y empieza a ocurrir en nuestras vidas. Entonces dije, estaba en los santos, ¿no es cierto? Por los santos. Vamos a Colosenses 2, 8 al 15. Vamos a leer. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo. O sea, conforme esa filosofía, esos filósofos profundos, como Sócrates, todo, que no te engañen con sus profundas sutilezas, pero son mentiras. ¿Saben por qué son mentiras los filósofos? No, a no ser que sea cristiano. Pero parten de una base que no existe. Este mundo es espiritual. Y ellos no toman en cuenta a nuestro Dios y al Espíritu Santo. Por lo tanto, todas sus conclusiones de la vida son absolutamente erradas. Y hay gente que se quema las pestañas estudiando a los filósofos para filosofar. Y no sirven, hermanos míos, es basura para el Señor. El pensamiento más inteligente del hombre es basura. Es basura. Por eso Pablo decía, que era doctor en la palabra en el Antiguo Testamento, decía, yo tomo todo como basura. Su doctorado lo botó a la basura. Esos que se dicen doctor y se sienten como superiores y todos le dicen, el doctor tanto. Dice, lo boto a la basura para aprender a Cristo. Y Cristo, para conocer a Cristo. Cristo crucificado. Es porque es así, hermanos míos. No hay mayor conocimiento que el Espíritu Santo nos puede dar a través de su palabra para vivir esta vida de verdad abundantemente. No llenos de plata, de millones, que también vienen esas cosas. Pero no nos interesa, hermanos míos. Si Él nos da esta casa grande, la vamos a aprovechar y vamos a estar contentos. Pero nunca soñamos con algo así. ¿Te das cuenta? Y no decimos, oh, es que nosotros somos, por eso el Señor. No es así, no es así. Es solo por su amor hacia nosotros, hacia esta iglesia, que ha dado una pelea por muchos años, defendiendo la palabra de Dios, defendiendo la palabra pura del Señor. Y dice, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Se dan cuenta? Mire, escuchen esto. En Cristo habita toda la plenitud de Dios. Eso es deidad. ¿Ya? ¿Y quién está en nosotros? ¿Quién está en nosotros? ¿Quién está en nosotros? ¿Quién forma el Espíritu Santo en nosotros? ¿A quién? Díganlo, sin miedo. Cristo, po. Y en Él está toda la deidad. O sea, cuando yo tengo a Cristo aquí, tengo la plenitud de Dios en mí. ¿Sí o no? Eso es lógica. ¿Y saben qué? Han sacado la lógica de los estudios. Porque uno puede razonar y llegar a cosas más profundas. Y eso es lo que usa el Señor. Si es lógico esto. ¿Ya? Vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Nos dice a nosotros, ¿se dan cuenta? Ustedes están completos en Él, que Jesucristo es la cabeza de todo principado, de todo poder. Él es el que manda, Él es el Rey de reyes, Señor de señores. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano. No es la circuncisión de los judíos, ¿no es cierto? No hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, en la muerte de Cristo. Esa es nuestra circuncisión, la muerte de Cristo. Nosotros morimos con Él. Mire lo que dice. Sepultados con Él en el bautismo. Esa es nuestra circuncisión. Morimos con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él. O sea, morimos y resucitamos. Síganme, porque es importante esto. Yo sé que lo han escuchado, pero mira que es profundo esto. Mediante la fe en el poder de Dios. Resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. ¿Se dan cuenta? Esto pasa, la plenitud de Dios está en mí y todo lo que está diciendo aquí, cuando yo creo que Dios levantó a Jesucristo de los muertos, que su poder es suficiente para resucitar a Jesucristo.
Y ese Dios es el Espíritu Santo, hermano, porque Él levantó a Jesucristo de los muertos. Y dice, y a vosotros, estando muertos en pecados, cuando éramos pecadores y no conocíamos al Señor, y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, juntamente con Cristo. Escuchen esto, perdonándoos todos los pecados. ¿Ya? O sea, el Señor perdonó todos tus pecados. No para que tú sigas pecando. Mira, voy a seguir leyendo. Digo eso nomás, una anotación. ¿Cómo perdonó nuestros pecados? Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. O sea, aquí era requete contra nosotros. El acta que tenía Satanás, todos nuestros pecados anotados. Tú no lo puedes liberar porque mira, este es el que tú quieres, tu hijo. El Señor anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. O sea, en la cruz Él clavó todos tus pecados para poder perdonarlos. Él murió por cada uno de nuestras miserias, porque esos son los pecados, miserias. Y dice después de eso, ¿ya? En su cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los despojó a Satanás y todos sus demonios del poder sobre nosotros. Porque nosotros estábamos, ¿qué estábamos? Santos, porque nos limpió de todos nuestros pecados, ¿cierto? Y despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. O sea, la cruz es un triunfo público, por eso fue mostrado y ha sido mostrado en todo el mundo, de la victoria de Jesucristo sobre el pecado nuestro, porque Él no pecó. ¿Se dan cuenta? Es un letrero. Todos tus pecados fueron perdonados. Cuando tú miras la cruz, eso significa, tus pecados fueron perdonados. Pero no solo eso, eso te da la autoridad de decir, yo nazco de nuevo. Yo resucito igual que Cristo. Porque Cristo, al no tener pecado, la muerte no lo pudo sujetar y resucitó. Entonces, cuando nosotros somos limpiados de nuestros pecados, podemos nacer de nuevo. Y nacemos para Cristo. No para nosotros, para Cristo. Para vivir como Él, para hacer la obra que Él hizo. Por eso Él fue y se sentó al lado del Padre, se sentó a mirar cómo los hijos de Dios, iguales a Él, iban a seguir haciendo la obra en este mundo. ¿Y qué es lo que hemos hecho? Nos hemos farreado este tremendo regalo que es el Espíritu Santo y el poder de Dios para llevar la santidad hasta los confines de la tierra. Porque ese es el ser testigo de Jesucristo, es llevar esta santidad hasta los confines, que se puede ser santo, que el enemigo se postra ante un santo, porque Cristo está en ti y el Espíritu Santo está en ti. Dios mío. Vamos a Romanos 6, 5 al 12 voy a leer. Vamos, ¿se dan cuenta? Yo leo pura palabra, no estoy inventándole, ni haciendo mi resumen, mi anécdotas, nada de eso, es pura palabra. De aquí está todo. Aquí, si yo creyera que yo soy más entretenido que la palabra y soy más sabio que la palabra, estoy en serios problemas, hermanos míos. Ustedes van a ir a la iglesia y el pastor cuenta unos chistes y es tan entretenido y todo el mundo se ríe y hay 1000 personas lo van a ver el show del pastor. Pero ese pastor no es santo y se está llevando esas 1000 personas al infierno juntamente con él porque no está predicando la palabra, está predicando sus aventuras. ¿Se dan cuenta, no? Y eso no puede ser. Eso no puede ser. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, o sea, si morimos juntamente con Él, así también lo seremos en la de su resurrección. Vamos a resucitar igual que Él. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, ¿se dan cuenta? Fuimos crucificados juntamente con Él en el bautizo, decía antes, para que el cuerpo del pecado sea destruido. O sea,
Si Él nos limpia de todos los pecados, este cuerpo muere en la cruz, está en la cruz y fue destruido para que no peque más. Ya este cuerpo pecador no está más. Para que fuese destruido, dice, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Ha sido pagado su pecado. ¿Ya? Pero díganme ustedes una cosa. ¿Puede un muerto pecar? ¿Y por qué seguimos pecando si estamos muertos al pecado? No creemos esta palabra. No creemos que estamos muertos. No creemos que podemos ser santos. Entonces, si no creemos, el poder de Dios no se manifiesta en tu santidad. Porque no puede ser, porque no estás creyendo. Ese es todo tu problema. No creen lo que dice la palabra. No creemos. Me meto dentro de esto. Así, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que está muerto ha sido justificado del pecado, ha sido justificado, o sea, fue pagado su pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Escuchen, si morimos con Cristo, ¿qué pasa? Creemos que también viviremos con Él. Él va a vivir en nosotros, ¿cierto? Somos uno solo, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. Escuchen esto. Ya resucitó de los muertos, no puede morir de nuevo. No hay muerte que valga, no lo pueden matar. ¿Ya? Ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. O sea, se acabó el pecado. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también, ustedes, escuchen esto, ustedes, los que están aquí, los que están allá, ¿qué pasa con ustedes? Considérense muertos al pecado. Si están muertos no pueden seguir pecando. Quiero ser repetitivo y lo voy a repetir para que lo entiendan y lo crean. No pueden seguir pecando. Así también vosotros considerados muertos del pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Se dan cuenta? O sea, si nosotros morimos al pecado, somos santos. Si está diciendo que somos santos para Dios en Cristo Jesús, porque Cristo está en nosotros. Gloria a Dios por eso. Imagínense lo que es una iglesia que entiende esto y empieza a vivir esto. ¿No vamos a iluminar el mundo? ¿No vamos a atraer millones de personas que quieren esto porque esto es atractivo, es muy bueno, es una vida preciosa en santidad? No reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales, de modo que obedezcáis en sus concupiscencias. No puede reinar nunca más el pecado en vuestros cuerpos. Vamos a 2 Corintios. Faltan 25 palabras. No, estamos terminando. Porque el amor de... Vamos a 2 Corintios 5, 14 al 19. Porque el amor de Cristo nos constriñe, nos obliga. El amor es tal de Cristo, nos ama de tal manera, es tan bueno, su amor es tan perdonador, es tan maravilloso, que nos obliga, nos constriñe, nos aprieta, nos guía, nos pone baranda para que no caigamos, ¿ya? Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que vivan ya no vivan para él. Para sí, perdón, voy a leer de nuevo. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Se dan cuenta? Nuestra vida debe ser entregada completamente para vivir la vida de Cristo. El plan que tiene Cristo para cada uno de nosotros. Eso es, ¿ya? Después dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. ¿Qué significa esto, hermano mío? Que yo no te conozca más según la carne. Yo voy a conocerte de acuerdo al Espíritu que está en mí. Me va a mostrar quién eres tú.
Eso pasa, hermanos míos. Yo veo a la gente y yo sé que está mal. Porque el Espíritu muestra, ya no miro más que puede estar bien arreglada la persona, pero está mal. Entonces me pregunta, ¿cómo me ves? Y yo le digo, estás mal. Y se ve bien, pero el Espíritu dice, él espiritualmente está mal. ¿Sí o no? ¿Pasa eso o no? ¿Le ha pasado a usted que yo le digo, oye, ¿está con problemas? ¿Alguna vez? ¿Le ha pasado eso? Bueno, eso es lo que está diciendo aquí. Uno ya no ve más en la carne, ve el espíritu de la persona. Entonces, no, yo estoy viendo, a ver, un poquito, aquí a la escoba. ¿Sí o no? Eso es lo que está diciendo aquí. Entonces ya no conocemos más, que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún si a Cristo conocimos según la carne cuando éramos pura carne, ¿no es cierto? Y creíamos, no, yo creo en Dios y Dios está conmigo y yo todo lo que le pido me lo da. Todas esas cosas que es la carne, porque creen que es una pata de conejo, aquí dice que no es así. Y aunque Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Hay una relación espiritual con Él. Porque Él se relaciona en tu espíritu, a través de su espíritu. ¿Me están entendiendo? Ya. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Toda tu vida antigua se fue al fuego. La quemó el Señor en la muerte. He aquí son todas hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Todo este regalo viene de Dios que nos reconcilia, ¿no es cierto? Restaura una relación de amor. Y esa relación de amor tiene que ser cumpliendo, siendo santos, pues, hermanos míos. Si Jesucristo dice, si tú me amas, cumple mi palabra. Si tú me amas, cumple los mandamientos. Y entonces mi Padre te amará y yo te amaré y me manifestaré a ti, voy a estar contigo. Él dice que está todos los días con nosotros. Pero es a ese que está todos los días, el que está viviendo santamente, el que está cumpliendo su voluntad, el que está viviendo en su voluntad. Estoy muy profundo, ¿no? Parece, ¿eh? Pero es un tremendo, es el Señor, es Dios hablando, no yo. De verdad, el Espíritu Santo quiere esta iglesia, la ama profundamente. Hoy día en la mañana me despertó a las 6 de la mañana y me reveló algo tremendo, hermanos míos, me dejó llorando. Eso va para la próxima semana, no se la pierdan la próxima semana, porque no la pude, la tenía que masticar. Es tal la revelación que nos dio como iglesia y a mí como persona y a nuestra familia, que es espectacular. Tengo que masticarlo, tengo que buscar las palabras, pero me lo dio. A las 6 de la mañana desperté, no me pude dormir más. Tú hasta como a las 7 que ahí me levanté. Pero créanme, lo que me dijo el Señor, por eso vamos a hacer Santa Cena el próximo año, es espectacular, hermanos míos. Va a ser, viene de nuevo, porque a ella le gusta la Santa Cena, no se la pierde. Entonces, pues le vamos a dar autorización que venga. Ya, entonces ven, aquí dice, todo esto proviene de Dios que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. O sea, Él se fue y se sentó arriba y le dijo, ya les mostré cómo se reconcilia con Dios, ya, ahora les toca a ustedes. ¿Qué estás haciendo? ¿A cuánto estás reconciliando con Dios? ¿A cuánto estás mostrando tu santidad y tu preciosa vida? ¿A cuánto le estás mostrando eso? Y cuando vienen tú ores y caen de rodillas y ven al Señor y el Señor se manifiesta porque el Espíritu Santo muestra a Jesucristo. Eso es lo que hay que lograr, pero eso es creyendo, hermano. Si no es difícil, hay que dejar que el Espíritu Santo lo haga en nosotros, ¿ya? Entonces después dice, y nos dio ministerio de la reconciliación, porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándolo en cuenta a los hombres los pecados, no les tomó en cuenta. O sea, si viene alguien, no, pero este es muy pecado, así que ¿cómo le voy a decir la palabra si va a salir arrancando? Dile igual. Aquí dice que debemos ir a todos, no tomándolo en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Esta es la palabra de la reconciliación, hermano. Decirle a un hombre, ¿sabes qué? Pero es que tú no sabes lo malo que he sido yo. Todos tus pecados son sanados. La muerte de Cristo es suficiente para perdonarte todo. Y tú tienes una nueva vida. Y tienes una nueva oportunidad de vivir la vida de verdad.
de ser santo y vivir para la cual nosotros fuimos llamados. Si no solo los cristianos, si es la humanidad fue llamada por Dios. Si esto alcanza para los pecados de todo el mundo, este sacrificio. Terminando, vamos a Hebreos 12, 12 a 14. Por lo cual, escuchen esto, levanten las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Y escuchen esto, seguid la paz con todos y la santidad. La paz es no tener deuda con Dios, es la reconciliación. Yo no peco, entonces no hay nada que me aparte de Dios. Esa es la santidad, ¿ya? Seguir la paz, esa es la paz. Y después dice, y la santidad, sin la cual, y escuchen esto, nadie verá a Dios. Nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor. Se lo quiero repetir. Si ustedes no son santos, no van a ver a Dios. No están en el libro de la vida. En este minuto, si se mueren, se van al infierno. Ustedes también. Todos los que están pecando. Por eso que tenemos que ser santos. Eso dice aquí, hermanos míos. Seguir la paz con todos. ¿Por qué la paz con todos? Porque no peleo con nadie. Cuando tú estás en paz, tú no peleas, no pecas contra esa persona no tiene nada en contra tuya, estás en paz. Eso está diciendo. Eso se logra solamente en santidad. Tú lo único que haces es darle a la gente, darle, ayudarla, etcétera, etcétera. Mostrarle este Dios en ti. ¿Ya? Y después dice, y esa santidad, la paz con todo y la santidad. Esa es la que nosotros necesitamos para entrar en la presencia de Dios, sin la cual nadie verá a Dios. En Mateo 7, del 13 al 14, dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. ¿Se dan cuenta cuántos cristianos? Y eso lo voy a predicar la próxima semana porque es parte de la revelación. ¿Cuántos cristianos dicen, yo soy cristiano? Y no son. Porque ser cristiano es ser ungido, es ser igual al Mesías. Por eso le dicen Cristo, el Cristo. Es el ungido, el Mesías. Eso quiere decir el Cristo. Entonces yo soy cristiano. Perdón, tienes que tener a Cristo en ti. Muéstrame a Cristo. Muéstrame el poder de Dios. El Espíritu Santo en ti. Para que Cristo me hable a través tuyo. Oye, esta vara no es alta, hermanos míos. Es para todas las personas. Fue para Pedro, para Pablo, para todos los apóstoles, Juan, todos los apóstoles, que lo voy a nombrar los 12 apóstoles. Ya, pero ¿se dan cuenta? Fue para todos ellos esta santidad. No era gente especial. Pedro era un bárbaro. ¿Sí o no? Sí. Pero ¿saben qué? Si tú le muestras la santidad como Cristo le mostró, él después era santo. Fue uno de los más importantes. Dijo un discurso, abrió la boca y se convirtieron en 3.000 personas. Porque recibió el Espíritu Santo y fue santo. Y ese mismo Espíritu Santo está en cada uno de nosotros, hermanos míos. Está dispuesto a ¿qué? A hacer la obra en ti. No, más o menos nomás, pero un poco, pero es que Juan... No, basta de eso. Basta de eso, basta de decir, es que le pone mucho, pero mira, este otro pastor dice, por favor, créanme. Créanle a la palabra, si estoy leyendo la palabra, créanle a Dios, si esto es de Dios. Fue inspirado por el Espíritu Santo el que quiere hacer la obra en ti. Y mire lo que dice, entrad en la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, si es mucho más fácil, es mucho más ancho el camino que los lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ellas, porque estrecha es la puerta, dice de nuevo. Está hablando el Señor, Jesucristo. Y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Nosotros tenemos la oportunidad, ustedes no le van a poder decir al Señor que nadie me dijo, Juan Manuel, y les va a mostrar, hoy día les va a mostrar. ¿Cómo que nadie te dijo? Te dijeron que debías ser santo. Te dijeron que bastaba con creer y que el Espíritu Santo te iba a transformar. Te lo dijeron. Y ahora sí. Primera Juan 2, 2 al 6. Falta. ¿Qué hora es? Ah, no, es temprano.
Tenemos una hora más todavía. Juan 2, primera Juan 2, 2 al 6. Y Él, está hablando de Cristo, es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Se dan cuenta que el llamado es para la humanidad? No para un poquito nomás. Pero son pocos los que van a escuchar esto. Eso lo dijo recién. Esto sabemos que no. Esto sabemos, ¿entendieron, no? Él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Ya? Esto sabemos que nosotros le conocemos. Si guardamos su mandamiento. O sea, si tú conoces al Señor, pasas tiempo, que es fundamental, hermano, si ustedes no pasan tiempo, váyanse de esta iglesia. No lo estoy echando, le digo que se vayan porque están perdiendo el tiempo. En serio, si no pasan tiempo, no está para estar aquí. Nos deben, y ustedes también, no sigan escuchando. No, apaguen nomás, apaguen. En serio, no sirve la gente que no pasa tiempo, que escucha esto, qué bonito, y después una semana y no se acordó más de Dios. No sirve. Tenemos que vivir con Él. Tenemos que vivir con Él. Es que tú eres pastor. No, yo antes de, ¿sabes qué fue? Lo que me pasó a mí cuando yo conocí, o sea, cuando me presentaron al Señor en una iglesia que era legalista, y eso la próxima semana también lo voy a dedicar, pero es una sinopsis de lo que pasó, que era absolutamente legalista. ¿Sabes lo que pasó? Me bajó un hambre por la palabra que no podía parar de leer. Yo dejaba de trabajar, me escondía de mis trabajadores y me leía la palabra. Hambre del Señor, de conocer al Señor, porque ahí se conoce. Hambre. Y de querer hacer esto. En eso conocemos, dice, esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos su mandamiento. ¿Cómo voy a guardar su mandamiento si ni siquiera los leo, ni siquiera los sé? El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos o su palabra, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es lo que es guardar su palabra? Es ser santo. Y ahí está el amor de Dios. Porque tú sin amor, si no te enamoras de este Dios, es imposible querer ser santo, tener hambre de la palabra, etcétera, etcétera. No lo vas a hacer. Tenemos que ser disciplinados, ir al Señor todos los días. Es lo más importante en tu vida. ¿Ustedes creen que mis hijos sean cristianos hoy día? ¿Por qué fue? No fue por lo que yo predico. Están equivocados. No fue porque vieron que yo pasaba tiempo con Dios. Tampoco. Mi hijo quería irse a Europa y iba a sacar doctorados allá porque tiene un tremendo título y tiene pasaporte europeo y todo, y se iba con su esposa. Fue cuando yo empecé a ministrarlo, cuando Cristo le mostró que no tenía que irse y que tenía que dedicarse al Señor. A mi hija también se dedicó al Señor porque Dios le pidió eso. Pero no era porque yo les dije, sino porque yo les mostré, es porque Cristo les habló a ellos. Y por eso se convirtió mi familia. Al Juan también me dijo el Señor, ponlo en la música, porque el colegio no era para él. Y lo puse en un colegio de música. Todo fue así. Es porque el Señor, el Espíritu Santo está vivo, entonces ustedes tienen hijos y los van a hacer cosas que no... El Señor no los llamó para eso. Y van a perder sus vidas porque ustedes no quieren pasar tiempo con Dios y no quieren seguir su voluntad. Ustedes dicen, oh, la familia... Eso fue el Señor, hermano mío, no fui yo. Fue el Señor que les habló directamente a la Cotita, a la Dani. Él las convirtió en la persona que es la Cotita hoy día. Mis nietos brillan. ¿Sí o no? ¿Estoy mintiendo? Es el Señor, no Juan Manuel. Pero ¿saben qué? Juan Manuel pasó tiempo con Dios, entonces Dios hizo la obra. Por eso es que es lo más importante, hermano, lo que les estoy diciendo. Pasen tiempo con Dios y déjense de quejarse de esta vida.
Entonces dice, el que dice yo le conozco y no guarda su mandamiento, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo, como Cristo anduvo. O sea, si tú conoces al Señor y tú estás permaneciendo en él, vas a andar. Y si dices conocerlo, vas a andar como Cristo anduvo. Amén, dígame. Cristo va a ser mostrado en ti. Me puse pesado, ¿no? Un poquito. Sí, sí. Todos dicen un poquito así. Pero yo me encuentro súper simpático y me estoy viendo en la cámara. Es por sus vidas, hermanos míos. Pueden tener una vida muy linda, de verdad, y sus hijos también. Pero ustedes están que su hijo sea esto, que su hijo... Dejen que el Señor les diga. Él sabe los dones que puso en cada uno de sus hijos. Fueron llamados, como fueron llamados ustedes, para ejecutar una obra maravillosa que Él tiene planeada desde antes de la fundación del mundo. Así que, hermanos deudores, somos no a la carne. Estoy Romanos 8, 12 al 17. No somos deudores a este cuerpo para que vivamos conforme a este cuerpo. ¿Ya? Digámosle que no al cuerpo cuando nos pida algo. No, dile no. Basta de pecado. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. ¿Se dan cuenta? Se van a ir al infierno, hermano. Si aquí está hablando de la segunda muerte. Nadie se muere porque peca. ¿Cierto? Ustedes lo saben. No se murieron porque estaban pecando, ¿no? Contéstenme. Amén. Amén. Ya. Entonces, pero si vivís conforme a la carne, moriréis. Está hablando de la ida al infierno, hermano mío. Es Cristo hablando aquí. O sea, es Pablo, pero en realidad es el Espíritu Santo. Y que está glorificando a Cristo en Pablo. Es Pablo. Pablo es un hombre que a mí me da mucha... Es un ejemplo para mí. Porque el Señor le enseñó a él directamente. Pablo es y sabe lo que sabe porque escuchó al Espíritu Santo. No porque era inteligente, no porque fue doctor del Antiguo Testamento, porque todo eso era basura para él. Es el único hombre que fue enseñado por el Espíritu Santo, porque los apóstoles fueron enseñados por Jesucristo primero y después vino el Espíritu Santo. Es el único. ¿Y saben para qué el Señor muestra todos estos libros de sabiduría que nos explica cómo debemos ser? En Pablo, ¿por qué le dio tanta sabiduría? Porque eso podemos ser nosotros si tenemos una relación con Dios en ese Espíritu Santo. Esa sabiduría puede estar en nosotros. Y yo lo veo a eso, hermanos míos, cómo me revela cosas que no le revelan a los demás. Y eso está para cada uno de todos ustedes. No se lo pierdan. ¿Quieren ser de verdad inteligentes? ¿Sobresalientes? Que venga alguien que se está muriendo y tú puedas orar y se sane. O que está lleno de presiones y ha ido a psicólogos, psiquiatras, se ha gastado toda la vida. Plata. A mí me llegó una señora de 50 y tantos años que nunca quiso casarse. Y odió a su mamá esos 50 y tantos años. ¿Y sabe qué le mostró el Señor? Que cuando ella estaba en el vientre, su mamá sufrió la muerte de su hijo de 1 año. Entonces esa mamá tuvo una tristeza tan grande, tan terrible, una presión tan terrible, que nadie la pudo tratar, porque los psicólogos no pueden con eso. Y esa niña nació absolutamente rechazada. Y por eso esa señora nunca quiso tener hijos, porque fue tal el rechazo que recibió al nacer y al crecer de su madre, sin saber cuál era la razón. Bueno, esa señora se sanó a los años 50 y tanto que fue a mi casa. Y pudo amar a su madre, pudo abrazarla, pudo cuidarla cuando su madre le dio cáncer. Y murió absolutamente reconciliada con su hija. Y ella también quedó feliz. Se le acabaron todos los traumas, todo. ¿Saben lo que significa poder ayudar así a la gente? Que no pueden los psicólogos, los psiquiatras, no pueden con esto. Ese es el Espíritu Santo, hermanos míos. No fui yo, es el Espíritu Santo.
Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. ¿Se dan cuenta? Jesucristo trajo a Dios. Ustedes saben que los hebreos, lo digo con mucho cariño a los hebreos, yo los quiero mucho a los hebreos, los amo, porque hay que amar al pueblo hebreo, y porque yo también tengo ascendencia de hebrea. El domingo se los voy a predicar porque él me habló de eso también. Tengo que decirlo, no tengo que esconderlo, ¿ya? Tengo que decirlo con autoridad porque sí vengo de ese lado. Y decía que los hebreos ni siquiera nombran a Dios. Es tan lejano este Dios, es tan absolutamente grande para darle grandeza, así, que no son capaces de nombrarlo y tienen unas letras así, cosas, es pura letra, sin vocal y no lo nombran. Y Jesucristo, ¿sabe lo que dice? ¿Saben qué? Lo trajo de tal manera que yo le puedo decir, papito, ¿es mi papá? ¿Es tu papá? Esa es lo que hizo Cristo con Dios. Lo trajo a esta tierra. Trajo su reino acá a esta tierra. Para que nosotros podamos vivir con Él. Sino que habéis recibido el Espíritu. Dice, pues no habéis recibido el Espíritu de esclavitud para estar, que dice Abba Padre, ¿no es cierto, papito? El Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. O sea, si tú no tienes una relación con el Espíritu Santo, tú nunca vas a creer que eres hijo legítimo de Dios. Legítimo. Igual que Cristo. ¿Ya? Porque Él pone la simiente, la misma simiente que puso en María, el Espíritu Santo la pone en ti. Es el mismo Cristo que nace y crece en ti. ¿Ya? Si no habéis recibido el Espíritu de adopción por la cual clamamos a Padre, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos también herederos. Herederos de Dios. ¿Se dan cuenta? Somos herederos. O sea, su poder, todas sus maravillas son nuestras. Y coherederos con Cristo. ¿Qué significa coherederos? ¿Saben alguien? La misma herencia de Él es nuestra. Eso es el coheredero. Tenemos la misma herencia. No es menor. No somos cristitos. No es verdad. No es verdad. Tenemos la misma herencia. El Evangelio es poderosísimo. Por eso Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Cómo se va a avergonzar del Evangelio? Si es poder de Dios. Gracias, Señor. Dice, somos coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Saben qué? Esto que dice aquí, uno dice, oh, pucha, y yo no he padecido todavía. Es que tú no has sido santo todavía. Espera que empieces a ser santo, te van a perseguir, te van a rechazar. Entonces vamos a padecer. Cuando yo empecé en la iglesia esa, esto es parte de la revelación, si fue, la revelación fue cotota. Cuando yo empecé en esa iglesia, que era legalista, y yo empecé a creer en la gracia, en el poder de Dios, en la sanidad, en todo lo que decía la palabra, me persiguieron, por hermanos míos. Me persiguieron. ¿Y por qué? Porque yo creía que había que ser santo. Y se burlaban. Si uno decía que debíamos ser santos. Ya se te va a pasar, ese es el primer amor. Mire esos demonios. Gracias a Dios me persiguieron y yo salí de ahí. Si no hubiera terminado como ellos. Muertos, porque estaban muertos en sus delitos y sus pecados. Y aquí termino. Mire Filipenses 2, 12 al 15. Los que no creen que debemos ser santos. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia, está hablando Pablo, solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Escuchen esto. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. ¿Se dan cuenta? Muchas iglesias dicen que tú dices la oración, estás en el cielo. Perdón que me ría, pero es que es para reírse. Mira lo que dice aquí Pablo. Ocupaos en vuestra salvación con temor. Ocúpense de su salvación. Esta cuestión no es gratis, no es espontánea. Sí, debemos creer y Cristo pagó por todo, pero nosotros debemos participar con santidad. Tenemos que mostrar a Cristo, de hacer la obra para la cual Él se sentó y nos empezó a mirar. Y dicen, ¿pero cómo? Pero si yo les mostré la santidad, yo fui para allá como hombre y fui santo. ¿Por qué están diciendo que son pecadores? Están dejando la escoba.
con mi evangelio. Si yo digo todo lo contrario, y a ustedes niños les predico porque ustedes son chiquititos y pueden ser santos mucho más fácil que los grandes, porque todavía no le han metido cosas que son contrarias a Dios. Por eso les predico más que nada a ustedes, porque a ustedes no les cuesta nada ser santos, nada. Solo pedirle al Señor, Señor, santifícame, quiero ser santo. Y van a hacer, lo van a cumplir. Por eso quería que estuvieran aquí. No allá adentro jugando el lápiz. No, que escuchen, mira, están todos escuchando, atentos a esta santificación que Dios quiere hacer en ellos. Entonces dice solamente mucho. Ocúpense de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea, si ustedes pasan con Dios, Él va a producir ese querer ser santo y hacer la voluntad de Dios. Dios mismo pone el querer como hacer. Pero si tú no pasas tiempo con Dios, entonces no me digas, ay, que otra vez estoy con pesadilla, que otra vez estoy con depresión y que me duele esto. Pasa tiempo con Dios y se va a terminar todo eso. Él produce el querer como el hacer por su buena voluntad, porque Él quiere que ustedes lo pasen bien. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. No peleen más hasta cuando pelean, pero ¿por qué pelean? ¿Saben qué? Para pelear se necesitan mínimo dos. Para ser santo se necesita uno solo. Para no pelear se necesita uno solo. Para vivir en paz se necesita uno solo. Si tú no peleas, nadie puede pelear contigo. ¿Cómo van a pelear? ¿Se dan cuenta? Y eso dice estar en paz con todos. Haced todo sin murmuración y contienda, sin pelear, en paz, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, santos. ¿Qué significa eso? Hijos de Dios sin mancha, santos. Los voy a aburrir, ¿no? ¿Se dan cuenta que dicen en todas partes que debemos ser santos? En medio de una generación maligna y perversa. Entonces nosotros vemos, pero si todos los demás hacen puras cosas malas, ¿por qué nosotros no? Pero un poquito, aunque sea, pero ¿para qué tanto? No, pues si esa es la belleza que van a querer tener los demás. Si tú eres un poquito, ya entonces eres igual a los demás. Debemos ser santos para que esa santificación atraiga a los que están pecando y quieran ser como ustedes. Santos sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Qué está diciendo aquí Filipenses Pablo? ¿Qué leí en Isaías hace 800 años atrás? Que íbamos a resplandecer como luminarias en el mundo. Y el mundo iba a querer vivir de acuerdo a lo que nosotros decimos y no de acuerdo a lo que vive el mundo. Vamos a romper esta mentira desde lo más profundo de sus corazones, desde su espíritu. Porque todo el mundo tiene cuerpo, alma y espíritu. Nosotros vamos a ir al que manda, vamos a despertar los espíritus y vamos a hacer que la gente cumpla esta palabra de Dios. Amén. Amén. Gracias, Señor, te damos por esta palabra. Póngase de pie para que oremos, ¿ya? Señor, te damos gracias por esta palabra, gracias por bendecirnos de esta manera. Gracias por hacer que cada uno reciba esto, Espíritu Santo, y no solo lo reciba, sino que lo interiorice, que tu Espíritu Santo haga la obra en cada uno, que cada uno se rinda a ti, para que ellos puedan disponerse a rendirse a tu Espíritu Santo. Y tu Espíritu Santo pueda hacer la obra maravillosa de poner y hacer crecer a Cristo. En el nombre de Jesucristo lo pido. Sana a cada persona que está aquí. Señor, apártala del mal y que ellos puedan cumplir con esta palabra preciosa que tú acabas de decir. Que esto no quede en el olvido, que no sea algo que fue puesto y que dijo el pastor, pero que no vale la pena. Señor, muestra
tu amor, muestra tu vida, Señor, muestra tu gloria a cada uno. Jesucristo, manifiéstate. Espíritu Santo, manifiesta a Cristo aquí, en esta congregación, Señor, de santos y de gente que quiere hacer tu voluntad y vivir en tu palabra, Señor. Muchas gracias, Señor, por lo que estás haciendo y por lo que vas a hacer en esta semana. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.